Testimonios no cristianos de la existencia de Jesús de Nazaret. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. De la existencia de Jesús de Nazaret no duda ningún historiador serio. Para el historiador especializado en culturas antiguas Michael Grant, ya fallecido, hay más evidencia de que existió Jesús que la que tenemos de famosos personajes históricos paganos. También James H. Charlesworth escribió: Jesús sí existió y sabemos más de él que de cualquier palestino judío antes del 70 después de Cristo. E. P. Sanders en La figura histórica de Jesús, afirma: sabemos mucho sobre Jesús, bastante más que sobre Juan el Bautista, Teudas, Judas el Galileo y otra de las figuras cuyos nombre tenemos de aproximadamente la misma fecha y el mismo lugar, IFF. Bruce, autor de ¿Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento?, sostiene que, para un historiador imparcial, la historicidad de Cristo es tan axiomática como la historicidad de Julio César. La muerte en cruz es el hecho histórico mejor atestiguado de la biografía de Jesús, señala a ABC Santiago Guijarro, catedrático de Nuevo Testamento de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Jesús no fue considerado como significativo por los historiadores de su tiempo. Si aparece en la literatura pagana y judía de la época fue por el empuje de los cristianos que le siguieron. Ninguno de los historiadores no cristianos se propuso escribir una historia de los comienzos del cristianismo, y por esta razón solo mencionan los acontecimientos que tenían alguna relevancia para la historia que estaban contando. Sin embargo, el valor de estos datos puntuales es muy grande, explica Guijarro en El relato premarcano de la pasión y la historia del cristianismo. El historiador norteamericano John P. Meyer relata en Un judío marginal, nueva visión del Jesús histórico, como, cuando en conversaciones con gente de la prensa y el libro, esta fue casi invariablemente la primera pregunta: ¿pero puede usted probar que existió? Si me es posible reformular una interrogación tan amplia en una más concreta como, ¿hay pruebas extrabíblicas en el siglo I de la existencia de Jesús? Entonces creo que, gracias a Josefa, Flavio Josefo, la respuesta es sí. Flavio Josefo, 93 después de Cristo. El historiador judío romanizado, 37 a 110 después de Cristo, recoge en el texto conocido como Testimonium Flavianum, de su libro Antigüedades Judías, 91 a 94, una referencia a Jesús que, si bien se cree que fue retocada con las frases abajo entre paréntesis, se considera auténtico. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad. Y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías, y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado, no dejaron de hacerlo. Porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él, y hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. En Ant. 20. 9.1. También hace referencia a Jesús, que es llamado Mesías, al dar cuenta de la condena a Santiago a ser apedreado. Tácito, 116 después de Cristo. El historiador romano, 56 a 118 después de Cristo, menciona a Cristo en sus Anales, escritos hacia el año 116 después de Cristo al hablar sobre Nerón y el incendio de Roma en el año 64. Informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el fuego y recoge cómo, para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente, la nociva superstición se extendió de nuevo, no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases y de todas partes del mundo. Los historiadores consideran a Flavio Josefo y Tácito como los testimonios primitivos independientes relativos al mismo Jesús más consistentes, aunque también hay otras fuentes que recogen datos sobre los primeros cristianos. Plinio, el joven, 112 después de Cristo. Procónsul en Bitinia del 111 al 113 y sobrino de Plinio el Viejo. Se conservan 10 libros de cartas que escribió. En la carta 96 del libro 10 escribe al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los cristianos, a los que condenaba si eran denunciados.
En ella cita 3 veces a Cristo y señala que los cristianos decían que toda su culpa consistía en reunirse un día antes del alba y cantar un himno a Cristo, como a un Dios. Decidí dejar marcharse a los que negasen haber sido cristianos, cuando repitieron conmigo una fórmula invocando a los dioses, e hicieron la ofrenda de vino e incienso a tu imagen, que a este efecto y por orden mía había sido traída al tribunal junto con las imágenes de los dioses, y cuando renegaron de Cristo, Cristo me dicere. Otras gentes cuyos nombres me fueron comunicados por delatores dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron. Dijeron que habían dejado de ser cristianos 2 o 3 años antes, y algunos más de 20. Todos ellos adoraron tu imagen y las imágenes de los dioses lo mismo que los otros y renegaron de Cristo. Mantenían que la sustancia de su culpa consistía solo en lo siguiente: haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un Dios. Carmen que Cristo quasi deo dicere secum invisem. Hacían voto también no de crímenes, sino de guardarse del robo, la violencia y el adulterio, de no romper ninguna promesa, y de no retener un depósito cuando se lo reclamen. Trajano contestó a Plinio diciéndole que no buscara a los cristianos, pero que, cuando se les acusara, debían ser castigados a menos que se retractaran. Suetonio, 120 después de Cristo. El historiador romano, 70-140 después de Cristo, hace una referencia en su libro, sobre la vida de los Césares, donde narra las vidas de los 12 primeros emperadores romanos. En el libro 5 se refiere a un tal Crestus, al mencionar la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio, expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus. La mayoría de los historiadores coinciden en que Crestus es Cristo porque era frecuente que los paganos confundieran Christus y no existe ningún testimonio sobre ningún Crestus agitador desconocido. En los Hechos de los Apóstoles se recoge este acontecimiento. Áquila y Priscila acababan de llegar a Corinto desde Italia por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Luciano, 165 después de Cristo. El escritor griego Luciano de Samosata satiriza a los cristianos en su obra, La muerte de Peregrino. Consideraron a Peregrino un dios, un legislador y le escogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado, viviendo según sus leyes. Mara bar Sarapión, finales del siglo I. Existe una carta de Mara ben Sarapión en sirio a su hijo en la que se refiere así a Jesús, aunque no lo menciona por su nombre. ¿Qué provecho obtuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates, delito que hubieron de pagar con carestías y pestes? O los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras, si su país quedó pronto anegado en arena. O los hebreos al ejecutar a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su reino. Un Dios de justicia vengó a aquellos 3 sabios. Los atenienses murieron de hambre. A los de Samos se los tragó el mar, los hebreos fueron muertos o expulsados de su tierra para vivir dispersos por doquier. Sócrates no murió gracias a Platón, tampoco Pitágoras a causa de la estatua de Hera, ni el rey sabio gracias a las nuevas leyes por él promulgadas. Celso, 175 después de Cristo. En Doctrina Verdadera, ataca a los cristianos. Aunque no se conserva su libro, sí muchas de sus citas por la refutación que escribió Orígenes unos 70 años después. Colgado, en el Talmud. El gran erudito judío Joseph Klauner ya escribió a principios del siglo XX que las poquísimas referencias del Talmud a Jesús son de escaso valor histórico. En el Tratado Sanedrín 43 se menciona a Yeshú, antes pregonó un heraldo. Por tanto, solo, inmediatamente, antes, pero no más tiempo atrás. En efecto, contra esto se enseña, en la víspera de la Pascua se colgó a Jesús. 40 días antes había pregonado el heraldo, a ser apedreado, porque ha practicado la hechicería y ha seducido a Israel, haciéndole apostatar. El que tenga que decir algo en su defensa, venga y dígalo. Pero como no se alegó nada en su defensa, se le colgó en la víspera de la fiesta de la Pascua. Muy probablemente el texto talmúdico se limita a reaccionar contra la tradición evangélica, considera John P. Meyer en Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico.